que sea una bendición para todos nosotros la presentación, Pastor Elías Brasil de Souza. Adelante. Muchas gracias, Pastor José, hermano, por la amable presentación, introducción. Para mí es un gusto estar con ustedes y participar de este evento tan importante que tiene que ver con la deidad, con la Trinidad, con el ser de Dios. Como ustedes deben saber, esta es una de las áreas de desafío para la iglesia hoy, porque hay personas en todas las partes que están contestando la validez de la doctrina de la Trinidad, de la comprensión bíblica de Dios. Los primeros siglos, la iglesia cristiana enfrentó muchos desafíos con muchas herejías relacionadas con la Trinidad, con el ser de Dios, con la persona de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y por algún tiempo parece que esto se fue solucionado con algunas decisiones eclesiásticas, aún con los credos y por así decir. Pero estas heresías han reaparecido en tiempos recientes, y especialmente con relación a la persona del Espíritu Santo, la identidad del Espíritu Santo, se tornó un problema en algunos lugares del mundo. Y es siempre bueno que nosotros revisemos lo que la Biblia dice sobre el asunto. Porque el punto no es filosófico, el punto no es teológico en el sentido abstracto, pero el punto es bíblico. Y la creencia de la iglesia, la aceptación de esta comprensión del ser de Dios como tres personas, del ser trinitario, triuno de Dios, es una comprensión bíblica. Y mi aporte para la conferencia es trabajar un poquito el tema del Espíritu Santo, el ser de Dios en el Antiguo Testamento. Yo quiero hablar un poquito sobre la naturaleza del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque algunas personas dicen que el Espíritu Santo es clarito en el Nuevo Testamento. Pero a la luz del Antiguo Testamento no hay base ninguna para una doctrina, para una creencia en el Espíritu Santo. Pero yo quiero demostrar en esta ponencia que sí hay base, hay vestigios de la Trinidad, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Uno de los puntos más complejos cuando uno estudia la doctrina del Espíritu Santo, intenta comprender el Espíritu Santo, el ser de Dios, Espíritu, reside en el término mismo para Espíritu. Porque en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, la palabra Espíritu, que es Ruach en el Antiguo Testamento y Pneuma en el Nuevo, estas palabras también significan viento, soplo. Y del punto de vista más racional, ¿cómo se va a entender un viento o un soplo como una persona, con una identidad distinta? Yo pienso que hay un problema también terminológico aquí. Pero Dios, que reveló su palabra para nosotros, decidió expresar la realidad del Espíritu Santo con esta palabra, de la tercera persona de la deidad, con la palabra Espíritu. Entonces, tenemos que aceptar y procurar entender el Espíritu, no del punto de vista de la razón humana, pero del punto de vista de la revelación divina. Así yo quiero hacer algunas consideraciones gramaticales primero, después quiero intentar hacer un repaso de algunos puntos relacionados con el Espíritu Santo y su identificación con Jehová, con Dios. Después el Espíritu Santo como alguien que es diferente de Jehová en el Antiguo Testamento, lo que apunta para una persona distinta, pero con el mismo estatus, con el mismo ser, el mismo estatus ontológico, por así decir. Y al final yo quiero hacer algunas consideraciones con algunas conclusiones, algunas implicaciones de nuestro estudio. Hay un punto que tenemos que considerar en el estudio del Espíritu Santo, en cualquier reflexión sobre el Espíritu. Y yo pienso que es algo que los teólogos han dicho, y creo que hay un punto de verdad muy grande en esto, es que el Espíritu Santo, él es el miembro
más tímido de la Trinidad, de la deidad. Por el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo exalta a Dios el Padre, a Dios el Hijo. Así que a lo largo de la Biblia nosotros vemos la actuación del Espíritu, que llama la atención de las personas para Dios, para el Hijo. Pero el Espíritu no llama la atención de las personas para sí mismo. Y en este sentido, el Espíritu Santo parece que está por detrás de los eventos, no está frente, pero está en el control. Y no hay vida sin el Espíritu Santo. Aún no tendría habido creación, porque cuando la Biblia empieza en Génesis 1, la Biblia habla del Espíritu de Dios que estaba sobre las aguas. Desde la creación, cuando Dios se prepara para traer el mundo a la existencia, la presencia del Espíritu Santo está allí. Y por Juan capítulo 1, versículo 1, nosotros entendemos también que Jesús estaba presente, el Logos de Dios estaba presente en la creación. Así que la obra de la creación es una obra trinitaria. Ahí está Dios en su plenitud. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en el proceso de crear. Todo esto puede ser inferido de Génesis capítulo 1 y especialmente cuando Dios va a crear el hombre, la humanidad, cuando dice hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay un plural, que es también un plural de plenitud, que también es una indicación que Dios en su plenitud se constituye de más de una persona. Algunos eruditos han dicho que cuando Dios dice vamos a crear el hombre en nuestra semejanza o la humanidad, ahí Dios no estaba hablando con él mismo, pero con el concilio divino. Pero el problema con esa interpretación es que el ser humano no fue creado a la imagen del concilio divino, no fue creado a la imagen de los ángeles, pero el ser humano es creado a la imagen de Dios. Entonces, del punto de vista de la interpretación del texto, esto es muy claro, que allí en Génesis es Dios que habla con sí mismo, con él mismo. En la plenitud de la divinidad, en la plenitud de la deidad. Quiero hacer ahora esa es una parte un poquito más técnica de la discusión, pero es importante. Quiero hacer algunas consideraciones de carácter más gramaticales y semánticos para poner la discusión en una base lingüística más clara. Hay que entender que la palabra hebrea traducida como espíritu, ruach, también se ha vertido en las traducciones del Antiguo Testamento como viento, punto cardinal, disposición, sed del conocimiento y la voluntad. La mayoría de los casos de ruach se clasifican en tres categorías básicas: la meteorológica, la antropológica y la teológica. En la categoría meteorológica, ruach se refiere al fenómeno natural del viento. En la categoría antropológica, ruach se relaciona a los humanos, por general transmitiendo el significado de aliento, determinación o disposición mental. Finalmente, en la categoría teológica, ruach se utiliza en relación a Dios, como lo muestra la expresión ruach Yahvé, o Espíritu de Dios, y Espíritu del Señor, y frases como mi espíritu o su espíritu, en las cuales Dios es el referente del sufijo pronominal su o mío, así. Es interesante que la expresión Santo Espíritu o Espíritu Santo, Ruach Kadosh en hebreo, aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. En Salmo 51, versículo 12, Isaías 63, versículo 10 a 11. En algunos casos, la palabra ruach aparece sin calificativo y solo el contexto literario o gramatical el que indica que se relaciona con Dios. Según un cálculo, el término ruach aparece 250 veces en el Antiguo Testamento para señalar alguna forma de acción divina.
Otro autor considera que 102 pasajes hacen referencia directa al Espíritu de Dios. Así que desde una perspectiva semántica, una definición precisa de la frase Espíritu de Dios y sus equivalentes funcionales presenta algunos desafíos. Dado su amplia variedad de significados, Ruach puede referirse a un viento causado por Dios, al aliento de Dios, a la actitud de Dios o más concretamente al Espíritu de Dios. En ciertos casos hasta puede haber un doble significado. Por ejemplo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, versículo 6. Aquí la palabra aliento de su boca es la palabra ruach. Y esto pasa, en este pasaje, ruach se refiere aparentemente al aliento de Dios, pero el paralelo con la palabra en el contexto de la creación puede indicar que se trata del Espíritu de Dios, que vemos en Génesis 1, versículo 2. Además, el Antiguo Testamento usa varias expresiones para referirse al Espíritu, como el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová, que está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y así hay estos títulos que son utilizados en el Antiguo Testamento para referirse al Espíritu de Dios. A estas alturas resulta muy instructivo verificar que la connotación semántica de la frase Espíritu de Jehová, en hebreo, Ruach Yahvé, o Espíritu del Señor en algunas versiones y sus equivalentes, muestran algunas cosas muy interesantes. Debemos tener presente que el lenguaje hebreo comunica la relación entre Ruach e Yahvé, Espíritu e Jehová, por medio de una característica gramatical que puede ser denominada como en hebreo relación constructa. Es útil insertar la preposición de entre las dos palabras a fin de construir frases como Dios de Israel, amor de Dios, casa de Dios, hombre de Dios, etc. En estos ejemplos, la primera palabra aparece en el estado constructo y la segunda en el estado absoluto y genitivo. Y ambas llegan a formar una relación constructa así. Los gramáticos han observado que esta estructura gramatical puede transmitirse alrededor de 15 diferentes acepciones semánticas, tal como encontramos en pueblo de Israel, que es un genitivo de aposición. Está diciendo el pueblo, esto es Israel. Hay la expresión amor de Dios, que es un genitivo subjetivo. Amor de Dios significa que Dios es el que ejerce el amor. Casa de Dios, que es un genitivo de posesión, porque la casa pertenece a Dios. Y también hombre de Dios, que es un genitivo de relación. Es hombre de Dios porque el hombre está en relación con Dios. Entonces tenemos estas construcciones del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender ahora la connotación de la expresión Espíritu de Dios. Y la pregunta ahora es, cuando el Antiguo Testamento usa la expresión Espíritu de Dios o Espíritu del Señor, ¿qué esto quiere significar? En un primer momento no hay una respuesta inmediata y evidente. Según el contexto encontramos diferentes connotaciones, pero este estudio sugiere que en aquella estructura gramatical la idea de relación es la que caracteriza principalmente la frase Espíritu del Señor. Esto puede ser ilustrado y explicado con expresiones como mi hijo o siervo del Señor, las cuales no se relacionan por posesión o aposición, sino que implican relaciones familiares u otras estructuras sociales. De este modo, la frase Espíritu del Señor transmite la idea de que el Espíritu permanece en relación con el Señor. Y lo que quiero decir es que en el contexto gramatical de la expresión,
el término Espíritu del Señor significa alguien que existe en relación con el Señor. Es un otro ser, una otra persona en relación con el Señor. Y así que a lo largo del Antiguo Testamento encontramos pasajes que nos ayudan a entender esto. Porque, por ejemplo, en algunas construcciones gramaticales, el espíritu es el sujeto de la acción verbal, o es el agente de la acción verbal. Por ejemplo, en la oración, el espíritu sobrevuela las aguas en la creación, Génesis 1, versículo 12. A veces se habla del espíritu como toma posesión de personas. Vemos esto en Jueces, capítulo 14 y 15, primero de Samuel, capítulo 10 y otros versículos también. A veces se habla del Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová que viene sobre las personas. En otro contexto se habla que el Espíritu reposa sobre el Mesías. Isaías 11, versículo 2. Se habla también del Espíritu como aquel que levanta un estandarte contra los enemigos del pueblo de Dios. Isaías 59, versículo 19. El Espíritu también es representado en Isaías 63, 14 como aquel que pastorea. En el libro de Ezequiel, el Espíritu mueve seres en una dirección específica. En Ezequiel capítulo 2, el Espíritu entra en el profeta. También más adelante el Espíritu transporta el profeta de un lugar a otro. Tenemos estos pasajes así en 1 de Reyes capítulo 18, Ezequiel capítulo 3 y otros. A veces se menciona el Espíritu como aquel que separa determinadas personas, pasa de una persona a otra, sopla en los muertos y los revive. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 5, habla que el Espíritu habita en el medio del pueblo. En Job 33, el Espíritu da entendimiento. En Isaías 34, el Espíritu reúne a los animales salvajes para ocupar la tierra de Edom. Y cuando el Espíritu del Señor sopla, la hierba seca y la flor se marchita, indicando en su contexto que el juicio de Israel fue causado por el Señor. Así que hay muchas construcciones y muchas referencias en el Antiguo Testamento que hablan del Espíritu del Señor como una persona. Las acciones verbales que he mencionado no se podría atribuir a una influencia impersonal. Solamente una persona podría actuar de la manera que el Espíritu es descrito en la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento. Y así el Espíritu va a aparecer en otros pasajes como el objeto de una acción verbal, cuando el Espíritu es derramado sobre el pueblo, colocado sobre el siervo. El Espíritu también puede ser contristado, que vemos en Isaías capítulo 63. El Espíritu puede ser retirado. Y la pregunta que Isaías hace en Isaías 40, versículo 13, es también muy significativa. Allí, en este pasaje, Isaías 40, versículo 13, la pregunta retórica es así: ¿quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o lo dio consejo? Por supuesto que la retórica del pasaje implica que nadie, porque el Espíritu del Señor es soberano. Él entra en acción. Él tiene sabiduría absoluta. Nadie puede lo enseñar. Pero la descripción bíblica es una descripción apropiada a una persona. No es una descripción que se podría aplicar a un ser impersonal. Y esto es muy significativo en todos los debates que tenemos hoy con relación al Espíritu. Así, amigos, hermanos que están con nosotros, es muy clarito en el contexto lingüístico de la Biblia, en las construcciones gramaticales en que la palabra espíritu aparece, que el espíritu es un ser en relación con Jehová.
el Espíritu de Jehová no es Jehová mismo, aunque esté profundamente identificado con él. Pero es una persona distinta que en muchos lugares emerge en el contexto del plan de la salvación. Hay muchos por ahí diciendo que el Espíritu es solo el soplo de Jehová, es solamente la influencia de Jehová, que no es una persona. Pero cuando uno utiliza una exégesis que es fiel al texto bíblico, cuando uno va a los detalles del texto, cuando uno comprende las construcciones gramaticales hebreas, queda claro que lo que el Nuevo Testamento va a revelar sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya está adumbrado, anunciado en el Antiguo Testamento. Pero tenemos pasajes en la Biblia en que el Espíritu es identificado con Jehová. Y tenemos otros pasajes en que el Espíritu es presentado como alguien distinto de Jehová. Y esto para mí muestra una dimensión muy importante. En los pasajes en que el Espíritu es identificado con Jehová, hay la enseñanza de que el Espíritu es Dios. Él age como Jehová, en profunda identificación con Jehová. Quien es influenciado por el Espíritu es influenciado por Jehová mismo, porque no se puede a rigor separar los dos, porque son parte de la deidad. Pero hay pasajes en que el Espíritu y Jehová son presentados de manera distinta. Y estos pasajes no están diciendo que el Espíritu es inferior a Jehová. Estos pasajes solamente están diciendo que el Espíritu Santo es una persona distinta, aunque es el mismo Dios, pertenece a la deidad. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Hay pasajes en que esa identificación es clarita. Por ejemplo, Isaías 28, versículos 5 y 6. Aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Será espíritu de justicia para que se sienta a juzgar y dará fuerzas a los que rechazan el asalto a la puerta. Aquí es interesante que en este pasaje la Biblia dice que Jehová de los ejércitos será espíritu de justicia para él que se sienta a juzgar. Entonces Jehová será espíritu. Este es un pasaje en que Jehová está identificado con el espíritu. Esta no es la única. En un pasaje posterior, Isaías declara que los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos, carne y no espíritu. Aquí en el paralelo, Dios está identificado con el Espíritu, porque en el paralelismo hebreo, eso es muy interesante, hay estas dos frases que son paralelas y que las dos expresiones se identifican. Entonces, lo que dice aquí es que el Espíritu de la segunda parte de la línea equivale a Dios de la primera parte de la línea. Así que Dios y el Espíritu están identificados aquí. Lo que implica, por supuesto, que el término espíritu en este pasaje se refiere a la incomparable calidad o cualidad de Jehová en contraste con el poder militar egipcio. En pocas construcciones con mi espíritu, que aparece también en la Biblia, o su espíritu, el referente de espíritu no puede ser separado de Jehová. Hay un pasaje, por ejemplo, en Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y ni de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. En este pasaje se habla de Jehová y Jehová mismo está hablando de mi espíritu. Lo que parece que es un pasaje en que el Espíritu está profundamente identificado con Jehová. Hay un otro versículo también que iguala al Espíritu con Jehová, que es Isaías 34, versículo 16. Consulten el libro del Señor y lean.
ninguno de estos animales faltará. Cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado orden y su espíritu los ha de reunir. Vean el paralelismo. El Señor ha dado orden y su espíritu ha dado a reunir. Lo que significa que por el paralelismo el Espíritu Santo o el Espíritu está identificado con Jehová. Así que si queremos entender la naturaleza del Espíritu, estos pasajes que identifican el Espíritu con Jehová muestran que el Espíritu es Jehová mismo, es el Dios mismo, por así decir. Su estatus ontológico es una palabra un poquito difícil para algunas personas, pero cuando digo estatus ontológico, quiero decir su estatus de ser, su calidad en su persona es el mismo de Jehová. Y los pasajes que identifican al Espíritu con Jehová muestran que el Espíritu es Dios, como Jehová es Dios. Y a veces es imposible separar uno del otro. Pero para sermos consistentes con nuestra exposición, hay que considerar también que hay pasajes en que el Espíritu es distinto de Jehová. Y esto es muy interesante en el Antiguo Testamento. Lo que yo entiendo como adumbraciones de la Trinidad. El Antiguo Testamento no desarrolla una enseñanza sobre la Trinidad como nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, donde hay la fórmula del bautismo, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es claro. Pero el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, cuando entiende el Espíritu Santo, lo comprende en una dirección que será desarrollada por el Nuevo Testamento. Anticipa algunos puntos muy importantes. Así que cuando el Nuevo Testamento habla de la Trinidad, el Nuevo Testamento no está introduciendo una nueva enseñanza. El Nuevo Testamento está desarrollando lo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes en que el Espíritu es presentado como diferente de Jehová. Hay pasajes ahí, y para mí una de las más significativas pasajes en que el Espíritu Santo es distinto de Jehová es Isaías 48, versículo 16, especialmente la segunda parte. Aquí dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Este es un pasaje en el contexto del siervo del Señor. Y el siervo ahora dice, Jehová me ha enviado, el Señor me envió, Jehová, y su Espíritu. O sea, hay dos agentes de la acción que envían al siervo. Jehová lo envía, pero también el Espíritu de Jehová lo envía. Lo que me parece es una indicación en este pasaje, en el contexto también, de una adumbración de la Trinidad, que aquí está hablando de la primera persona, que es el siervo, está hablando de Jehová y está hablando del Espíritu. El siervo es lo enviado. Jehová y el Espíritu son los que lo envían al siervo. Este es uno de los pasajes más profundos del Antiguo Testamento que adumbran la Trinidad. Y como yo dije antes, el Antiguo Testamento no va a desarrollar esto, porque ese no es el objetivo de la revelación. Hay otras situaciones que tienen que ser tratadas por los profetas, pero a medida en que los profetas desarrollan sus mensajes, a medida que ellos se refieren a Dios, se queda implícito que Dios es complejo, que Dios no es una persona individual, pero que Dios es más de una persona. Aunque se habla de un solo Dios, Dios se manifiesta, Dios existe en más de una persona. Y
por supuesto que la lógica racionalista no puede entender eso. ¿Cómo se puede ser uno si son tres? Pero nuestro punto aquí no es encuadrar la Biblia con la lógica, pero es encuadrar nuestra comprensión de Dios con la enseñanza bíblica. Entonces hay que considerar esto. El texto de Isaías 48:16 ha sido debatido, hay muchos desafíos exegéticos y los hebraístas intentan entender lo que está por detrás del pasaje por una cosa clara. Hay tres personas, por así decir. Hay tres entidades que son mencionadas ahí, que están implícitas ahí. El siervo, Jehová y el Espíritu. Nadie puede cancelar esto. En Isaías 63, 10 a 11, nuevamente parece ser que el Espíritu es diferente de Jehová. Porque ahí, refiriéndose al Éxodo, Isaías dice, y ahora voy a leer Isaías 63, 10 a 11. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que los guió a través del mar, como guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está él que puso su espíritu entre ellos? Véanse, aquí se habla de que el pueblo ha se rebelado, que el pueblo entristeció afligieron al su Santo Espíritu. So, si el Santo Espíritu puede ser afligido, aquí no se trata de una influencia impersonal, pero es de una influencia, es de un ser personal. Y el Espíritu aquí emerge como distinto de Jehová, porque Jehová puso su Espíritu en el medio del pueblo, pero el pueblo ha afligido el Espíritu. Y aquí es una otra pasaje en que el Espíritu es distinto de Jehová. Por lo tanto, hay aquí una distinción de personas. Así que el Espíritu, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno entiende que en varios pasajes el Espíritu no es una mera expresión del carácter de Dios o simplemente un rasgo de personalidad divina, sino que el Espíritu es una persona distinta de Jehová. Y un comentador evangélico dice lo siguiente de la Biblia, en uno de sus comentarios: la noción del Espíritu Santo aquí y en el versículo 11 es cercana del concepto plenamente desarrollado del Nuevo Testamento sobre la tercera persona de la Trinidad. Esto fue escrito por John Oswald, que escribió un buen comentario del libro de Isaías, publicado por Erdmann. Por lo tanto, los exégetas entienden que en nuestros pasajes indican que el Espíritu no es solamente una influencia, pero que la manera como el Antiguo Testamento describe el Espíritu es de una manera que está muy cerquita del Espíritu como desarrollado en el Nuevo Testamento como un miembro, como parte de la Trinidad. Así, el hecho de que el Espíritu puede ser, a veces en el Antiguo Testamento, el Espíritu puede ser entristecido, a veces puede ser usada la palabra enojado, arguye en favor de una dimensión personal en la naturaleza del Espíritu. Sí, hay pasajes que van a mostrar esto, que el Espíritu Santo puede sentir, que el Espíritu Santo puede sufrir, que el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene sabiduría. Y hay muchas otras pasajes que van en la misma dirección. Por ejemplo, en la visión de Ezequiel, se hace evidente que el Espíritu controla el movimiento de las criaturas vivientes. Y las ruedas en el contexto de la gloria de Jehová no puede ser simplemente un viento huracanado o un fenómeno meteorológico.
y estoy me refiriendo aquí al capítulo 1 de Ezequiel. El Espíritu es más que un fenómeno meteorológico, es el Espíritu del Señor. Y curiosamente, el Espíritu, el Ruach, mencionado en Ezequiel capítulo 1, versículo 21, aparece con una calificación: el Espíritu de los seres vivientes. La misma expresión reaparece más adelante, refiriéndose al movimiento de los querubines y las ruedas. Y el texto en Ezequiel 10, capítulo 17, dice: cuando se detenían ellos, ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Así, el espíritu de los seres vivientes, el espíritu de Dios, es que él controlaba las ruedas en la visión. Así, queridos amigos, hermanos, que están con nosotros ahora, con esta y muchas otras descripciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ahí una adumbración de la Trinidad. El Espíritu no es solamente una influencia, no es solamente un soplo impersonal o un viento, pero el Espíritu es una persona. Por más ilógico que esto pueda parecer del punto de vista de la racionalidad humana, esto es lo que la Biblia ha revelado para nosotros. El Antiguo Testamento, como yo dije antes, no hace una descripción filosófica, teológica en el sentido abstracto. Pero cuando el Antiguo Testamento menciona a Dios, él lo menciona como un ser complejo, que existe en más de una persona. Y una de estas personas es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en su naturaleza, pero que al mismo tiempo es distinto del Padre, porque es una persona que existe junto con el Padre. Ahora, para concluir, permítanme hacer algunas consideraciones sobre el Espíritu de Dios y sobre la Trinidad en términos generales. Y aquí yo solo quiero sacar algunas implicaciones de lo que yo hablé en mi ponencia. Y el punto principal es este: la doctrina de un Dios complejo que existe en tres personas es indispensable para todo el sistema doctrinal de la Biblia. Si uno destruye la Trinidad, si uno destruye el Espíritu como un ser personal que existe con Dios desde la eternidad, y con Cristo, con el Hijo de Dios, que también es coeterno con el Padre y con el Espíritu, uno destruye uno de los, tal vez, lo punto más fundamental del plan de la salvación, que es el concepto y la realidad de que Dios es amor y que Dios es eternamente amor, porque el amor es parte del carácter de Dios. El amor no es solamente una acción de Dios, el amor es la esencia de Dios. Dios es amor y siempre será amor. Y el plan de la salvación solo fue posible porque él brota del amor de Dios. Ahora, ¿yo qué quiero decir con esto? Yo quiero decir esto, que cuando uno no tiene una Trinidad, cuando uno cree un Dios que es singular, como algunas de las doctrinas de algunas denominaciones cristianas que son unitarias, que no aceptan la deidad compuesta de tres personas. Este Dios unitario no puede ser un Dios de amor eterno, porque hubo un tiempo que él no existía. Y en este punto que él existía solamente como una persona, porque Cristo fue creado después y el Espíritu es una influencia. Él no podría amar a no ser a sí mismo.
lo que sería egoísmo. Pero el concepto bíblico de un Dios triuno es la base para que podamos entender el amor de Dios. Dios siempre fue amor, porque el amor de Dios siempre fluyó del Padre para el Hijo, del Hijo para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo para el Padre, para el Hijo, y uno de los tres estaban involucrados en nuestra relación de amor que es eterna. No es un amor egoísta, pero es un amor en que uno se entrega para los otros, en el contexto de la Trinidad. Y es este amor que existe eternamente en el ser de Dios. Es este amor que Dios implantó en los corazones humanos por su imagen. Y cuando el ser humano ama de la manera como Dios lo quiere, el ser humano está reflejando la imagen de Dios, uno de los aspectos de la imagen de Dios. Y cuando uno no cree en la Trinidad, uno no cree en un Dios que es una mónada, que es un Dios solo, ese Dios no puede ser amor eterno. Las religiones que no creen en la Trinidad, y usted va a entender esto por el judaísmo, por el islam, no hay una énfasis en el amor y en el perdón en estas religiones. Puede haber una énfasis en la justicia y en otros aspectos, en la soberanía de Dios, pero no hay una énfasis en el amor. Y cuando hay una énfasis en el amor, hay una énfasis en el perdón. En la esencia del evangelio está el concepto de un Dios que salva, de un Dios que perdona. Y esto solo puede ser basado en el concepto del amor. Así que la Trinidad no es una opción. La Trinidad es el fundamento para nuestra comprensión del carácter de Dios, que es un Dios de amor. Y como ustedes deben saber, cuando Elena de White escribió la serie El Gran Conflicto, o El Conflicto de los Siglos, ella empieza su descripción del Gran Conflicto en Patriarcas y Profetas, haciendo una declaración que Dios es amor. Y ella termina el último volumen, cuando él termina la historia, ella termina diciendo, Dios es amor. El amor es la base del carácter de Dios. El amor es la garantía que nosotros vamos a tener la resolución del gran conflicto, que el mal será destruido y que el mundo será restaurado y nosotros vamos a vivir con Dios para siempre. Pero la base de este amor es porque Dios es amor. Y un Dios que no es trinitario no puede ser un Dios de amor por la eternidad de fuera. Este concepto de la Trinidad es el concepto del Espíritu de Dios. No es opcional para nosotros. Es la base de la revelación del ser de Dios para nosotros en la Escritura. Que Dios bendiga a todos ustedes y que al reflexionarnos sobre ese tema y al continuar este evento, este simposio, podamos aprender más de este Dios y dedicar nuestras vidas a Él. Bendiciones a ustedes. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Elías. Qué bendición para todos los que estamos participando de este simposio, haber escuchado este tema y sin duda entendemos un poco más ese Dios de amor que tiene un plan específico y ha revelado lo necesario para que nosotros podamos conocerlo. Pastor, tenemos algunas preguntas, han llegado varias, algunas ya se han respondido durante también la ponencia, pero vamos a ir escuchando algunas. Dice, de acuerdo con su ponencia, pareciera que el Espíritu Santo ya está actuando y estaba presente en la tierra durante el periodo del Antiguo Testamento. ¿Cómo sería posible esto si Jesús dice en Juan 16:7 que recién sería enviado a la tierra como el otro Consolador? Ok, esa es una muy buena pregunta. El punto es que déjeme decir de esta manera, en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu era una obra más limitada. Por supuesto que el Espíritu Santo existe desde la eternidad, es uno con Dios y el Espíritu Santo es
con Dios el Padre y el Hijo responsable por la creación y por todo lo que está ocurriendo en el Antiguo Testamento, incluso al don profético. Los profetas del Antiguo Testamento eran movidos por el Espíritu de Dios. Pero lo que Cristo dice ahora en el contexto del Evangelio es que el Espíritu Santo ahora irá a venir para una obra mucho más amplia. Y algunos dicen la palabra democrática, pero a mí no me gusta mucho esta palabra, pero el Espíritu ahora sería derramado sin medida sobre todas las personas. En el Antiguo Testamento el Espíritu era derramado sobre los líderes de la nación para capacitarlos para el servicio. Los jueces, los reyes, el Espíritu del Señor venía sobre la persona. Vemos con Moisés, los ancianos de Israel. Pero a partir de Cristo, el Espíritu Santo es un privilegio de cada cristiano, porque el Espíritu va a habitar en cada cristiano, no solamente como él habitaba en los profetas y capacitaba a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, este privilegio es de todos nosotros. En este sentido que yo pienso, Cristo hace la promesa. No que el Espíritu no existiera o no trabajara antes, pero ahora es una obra especial de revelar a Cristo y hacer el evento de la cruz real en la experiencia de cada uno de nosotros. Excelente, pastor, muchas gracias. Con eso creo que está clara esta pregunta. Vamos a ir a la siguiente pregunta, pastor. Dice, ¿cuál sería el problema si aceptamos que el Espíritu Santo es una fuerza o una influencia? En última instancia, si es Dios, Él podría hacer lo que quisiera, dice. Ok, yo pienso que la implicación es clara. El punto es lo que la Biblia está enseñando. Entonces, yo no tengo el derecho de redefinir la enseñanza bíblica. Si la Biblia dice que Dios existe en tres personas y además del Antiguo Testamento hay el desarrollo del concepto en el Nuevo Testamento, hay las referencias en el Nuevo Testamento al Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu, y hay, además de la forma del bautismo, en nombre de la Trinidad, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, hay otros pasajes bíblicos que van a referirse a Dios en tres personas. Yo no tengo el derecho de redefinir la doctrina, porque si yo creo diferente, yo estoy redefiniendo la doctrina. No es la Biblia que está me orientando mi creencia, pero es mí mismo, con base en la lógica humana, que estoy ahora decidiendo cómo debo yo concebir a Dios. Y ahí, por supuesto, nosotros no podemos hacerlo. Esto fue lo que Eva hizo en el jardín del Edén y seguida por Adán. Con la serpiente dice que el fruto podría ser comido sin ningún problema. Eva reconceptuó lo que Dios había dicho. Es decir, Dios me dice esto, pero yo puedo entender de esa manera. Y esto es un problema. Muy bien, pastor, creo que con eso también nos ayuda. Pastor, esta pregunta va relacionada y complementa la que hemos ya desarrollado. La pregunta dice, hay muchos debates sobre el Espíritu Santo, que eso no es una persona. Pero ahora, ¿qué nos recomienda para abordar estas cuestiones desafiantes? ¿Cómo deberíamos nosotros abordar estos temas? Déjeme ver, porque la pregunta es tan amplia y tan abierta, pero yo no entiendo si es con relación a la actitud para con los que no creen como nosotros, o es que es con relación al acercamiento teológico, a la metodología o a los recursos. Pero déjeme abordar o contestar de las dos o tres perspectivas que yo entiendo pueden estar por detrás de la pregunta. En primer lugar, hay que entender que algunas personas no creen como nosotras, no porque sean malas personas o que no tengan una buena intención. Son personas sinceras que a veces no conocen la escritura de manera suficiente o que la conocen pero la interpretan de manera equivocada. Interpretan con una lógica puramente humana. Y hay que tener paciencia a veces, hay que tener cierta tolerancia, hay que amar a estas personas, pero hay que ser claritos en lo que la Biblia enseña. Hay que tener calma, hay que estudiar, hay que ir a los pasajes, pero uno tiene que entender también la verdad como la Biblia la enseña. Hay muchos recursos hoy hay libros que fueron publicados que explican estas verdades. Yo creo que Joel está involucrado en la producción de un libro que puede ayudar a ustedes.
Hay un libro de Fromm, que es La Venida del Consolador, que ha sido publicado también en español, que puede ayudar. Entonces, usen esos recursos para que ustedes puedan estar preparados, para que puedan enfrentar estas situaciones. Pero siempre entendiendo que la persona que cree diferente no es necesariamente un enemigo, pero es una persona que precisa de ayuda. Pero si después de todo el esfuerzo, después de todo el estudio, la persona insiste en no creer en la creencia fundamental de Dios, de la Trinidad, entonces esta persona no es un miembro de la iglesia como un miembro normal, porque esta persona está rechazando por lo menos una doctrina, creencia de la iglesia, y cuando uno rechaza una creencia, uno rechaza muchas otras, porque es una cadena, es un sistema. Las doctrinas, las creencias fundamentales no existen de manera aislada. Ellas son parte de un sistema. Cuando uno no acepta una de estas creencias y el Espíritu Santo es una de ellas, la Trinidad es otra, entonces el sistema todo puede entrar en colapso y muchas otras cosas tendrán que ser modificadas, distorsionadas para se encuadrar en esta perspectiva. Entonces, hay que tener la paciencia necesaria, el amor necesario, pero hay que tener también la firmeza para decir lo que es error, y si la persona no puede aceptar la doctrina de la iglesia, también no puede ser un miembro regular de la iglesia. Bien, pastor, muchas gracias. Entonces, a presentar defensa, como se nos dice Pablo, y también tener amor, como Jesús nos manda. Pastor, una pregunta que tiene que ver también ligada a lo que acabamos de decir. Dice, con tanta evidencia en el Antiguo Testamento acerca de la persona del Espíritu Santo, más que hemos visto que se da en todos los textos hebreos, ¿por qué o qué les impide a los judíos creer en él si hay tantas evidencias? Yo pienso que Pablo también tenía esta pregunta en su mente. Pablo, cuando escribió para Romanos capítulo 8, capítulos 9 a 11, Pablo tenía este deseo. Al mismo tiempo parece que hay una frustración. ¿Por qué que los judíos no aceptaron? Y no aceptaron a Cristo en su tiempo, ¿no? Porque Cristo hizo tantos milagros y a pesar de los milagros ellos no aceptaron. Pero ese era un misterio para Pablo. Pero al mismo tiempo Pablo también tenía la esperanza que llegaría un tiempo en que muchos aceptarían. Y nosotros todavía creemos que los judíos que son sinceros en algún punto de la historia van a aceptar. Muchos judíos podrán todavía venir y unirse a la iglesia remanente, porque el Antiguo Testamento viene de ellos. Y ellos tienen una participación histórica en el proceso del plan de la salvación. Y Pablo tenía esta frustración, los reformadores también tenían esa frustración. Entonces es natural que hoy nosotros hagamos la misma pregunta. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que reflejar Cristo en nuestras vidas para que los judíos con quienes nosotros nos encontramos puedan entender que nosotros somos diferentes, que Cristo ha transformado nuestras vidas. Y a lo largo de la historia, los cristianos en general no han sido buenos testigos a los judíos. Muchas veces persiguieron a los judíos, mataron a los judíos. Tenemos la experiencia del Holocausto, que fue una tragedia innominable que ocurrió y fue perpetrada por muchos cristianos, pero la verdad es la verdad. Y los judíos sinceros, y muchos han aceptado a Cristo a lo largo de la historia. Hay judíos aún hoy que están aceptando a Cristo. Hay que continuar orando, haciendo nuestra parte, sobre todo permitiendo que Cristo transforme nuestra vida para que cuando un judío mire a nosotros, pueda ver un ejemplo, un reflejo de Jesús. Y esto será el mayor evangelismo que podemos hacer a los judíos. Amén, pastor. Entonces nos preparamos para predicar a todo pueblo y nación. Uh-huh. Pastor, la última pregunta. Se está escuchando sobre una enseñanza que expone la idea de la segunda venida del Espíritu Santo, refiriéndose que la primera fue en el Pentecostés y la segunda será para la lluvia tardía. ¿Qué piensa de esta posición?
Ciertamente que en la lluvia tardía habrá un derramamiento del Espíritu de manera profusa, pero a mí no me gustan mucho estas expresiones, la primera venida, la segunda venida del Espíritu Santo, porque esos no son términos bíblicos. Yo prefiero hablar de la primera venida, la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero por supuesto, nosotros tenemos la promesa bíblica del derramamiento del Espíritu que está siendo derramado hoy y va a se intensificar a medida que nos acercamos del fin. Pero a mí no me, yo tenía que ver lo que las personas están escribiendo, porque dependiendo de la manera como esto se escribe, se enseña, se puede dar la idea de dispensaciones, y esto no es un poquito peligroso. Pero por supuesto, yo creo que el Espíritu será derramado aún al final de la historia humana de manera sin medida. Habrá un segundo Pentecostés. Pero yo no hablaría de una segunda venida porque el Espíritu ya ha venido, ya está entre nosotros. Lo que va a ocurrir es que su obra se va a intensificar. Yo prefiero explicar y conceptuar de esta manera. Muy bien, Pastor Elías, muchas gracias. Creo que han quedado resueltas las preguntas y sin duda ha sido un tema de mucha bendición. Pastor Elías, muchas gracias por el tema de hoy y gracias también por la disertación. Vamos a continuar. Un gusto. Fue un gusto. Mi disertación estará en el libro que Joel está editando, yo pienso, y otras ponencias también. Ustedes tendrán acceso a todo el material, porque aquí yo que hice fue solo un repaso muy breve. Hay mucho más cosas que estarán en el libro. Que Dios bendiga a ustedes. Gracias por la oportunidad y por la invitación de estar con ustedes, aunque sea por Zoom, pero Dios nos ha